también a los que ya tenían rato, Chupipe, pues de no estar por acá, le vamos a pedir que pasen al frente, y también Renato, por favor, porque así también los que no los conocen, pues ya los van a conocer, ¿verdad? Y ustedes irán conociendo a los demás. Entonces, por favor, pasen acá al frente para que se presenten y nos digan, pues, un poquito, ¿verdad? De tantito de su background. Pues buenas noches, mi nombre es Felipe. Muchos de ustedes ya me conocen. Yo aquí empecé cuando apenas éramos como 5 personas, 3 personas en el estudio Jóvenes. Y creo que estuve como unos, no sé, a lo mejor 4, 5, hasta 6 años estuve aquí. Hubo un momento en que mi familia, como en conjunto, decidimos empezar a ir a otra iglesia por cosas personales. Y hace poco tuve una plática con ellos y les dije que quería regresar a lo que yo sentía que era mi casa, y pues aquí estoy. Apenas vine este domingo y aquí estoy de vuelta al estudio de jóvenes, y pues quisiera incorporarme otra vez a ver qué viene por este año. Gloria a Dios, Felipe. Pues el Renato, Renato. Buenas noches, mi nombre es Renato, soy el hermano de Jaime, de Marco. Igual soy de la vieja escuela, estuve aquí hace 5 o 6 años y ya estamos de vuelta. Gracias. Bienvenidos de vuelta. Renato se fue a vivir a Dallas, allá anduvo un buen de rato y apenas está regresando al Valle. Decidió después de un tiempo, pues, que el Valle le ofrecía un panorama de ciudad más interesante. Pero bienvenido, Renato. Hola, buenas noches. Me llamo Gary, me invitó Ana. Me invitó Ana y pues, no, Gary. Sí, Gary. Y pues como fue la primera vez que vengo aquí, y me gustó ahorita cómo cantaron el grupo y todo, y tocan algo muy bien organizado, y pues ojalá que aquí Ana me invite otra vez. Ojalá. Sí. ¿Los miércoles es? Está bien. Bueno. Muy bien, Gary. Sí, no necesitas que te invite la Ana, entonces no te preocupes. ¿Es la primera vez que asistes a un grupo de jóvenes? Muy bien. Pues mira, básicamente siempre les damos explicación a todos, entonces pues vamos a aventarnos el speech de introducción. Y pues básicamente lo que hacemos aquí en el grupo de jóvenes pues es buscar a Cristo. Ese es el único objetivo. Todos estamos aquí por esa razón. Obviamente nos invitó un amigo o algo, así fue como llegamos, pero ya estando aquí pues la intención es que tú tengas una búsqueda personal de Dios, y por eso te digo que a mí yo me acuerdo la primera vez que me invitaron a un estudio, no fue un estudio de jóvenes, pues ya estaba casado, pero cuando me invitaron me dijeron, sí, me estuvieron insistiendo hasta que fui, y el día que fui no fue el pelado que me invitó. Entonces pues estaba yo ahí solo, que hubo, pero el Señor me habló y yo sentí de Dios un deseo por conocer más, y empecé a asistir ya por mi cuenta. O sea, obviamente si mi cuate iba o no iba, pues era irrelevante, porque ya era algo que yo estaba buscando. Entonces yo espero que sea el mismo caso en ti, Gary, y bueno, pues obviamente en los demás, y aquí pues no hay dobles agendas, realmente es el único objetivo, que hablemos de Jesús. Dios aquí, todos los que estamos aquí, ha hecho algo con nosotros, y eso que compartimos. No hay nada más, no hay mucha elocuencia ni nada, simplemente lo que Dios hace con nosotros. Entonces que pues no va a ser la excepción el día de hoy. Entonces pues bueno, ya sin más por el momento, ya vamos a orar para que empecemos a hablar de lo que Dios tiene hoy para nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Es un privilegio, Señor, es un gozo poder reunirnos para hablar de tus cosas, Señor, para hablar de lo que haces en nosotros, en nuestras vidas, Padre, y que podamos compartirlo, eso, Señor. Es importantísimo poder compartir es eso que tú haces dentro de nosotros, y te doy gracias por todos los que estamos aquí, Padre, y todos los que están en camino, y todos los que no pudieron venir, Señor, que de alguna u otra manera esta palabra que tienes hoy preparada para nosotros llegue, Señor, a cada uno de nosotros, y que esa semilla dé fruto conforme a tu voluntad. Yo te pido que prepares nuestras tierras, Señor, que seas absolutamente tú
quien tome control de esta plática, Señor, de esta reunión, que tú hables, Señor, a través de nosotros, porque pues solo tú puedes hacerlo, Señor. Nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, y te doy gracias porque hoy estemos aquí reunidos, Señor, en nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, muchachos. La semana pasada, desde que estábamos preparando el mensaje de la semana pasada, que de alguna u otra forma hace algo curioso, porque no teníamos planeado como una especie de serie ni nada, pero pues el Señor nos fue llevando como a los temas de uno después de otro, y creo que todos tienen relación. Ese tema también surge una vez que estamos preparando el mensaje del miércoles pasado. De hecho, tocamos un chirrín ahí de este tema, pero empecé a sentir del Señor que había que profundizar un poco más en esto. Fue un tema que, pues te digo, estábamos desde el martes pasado en casa y platicando con Sammy lo que se iba a compartir, y de repente surge esto y dijimos, está chido, y luego después el domingo salimos de aquí a la reunión y voy a casa de mi hermano y tenemos una comida ahí, y de repente empiezo a platicar con el suegro de mi hermano y empezamos a hablar justamente de ese tema. O sea, no sé ni cómo llegamos ahí ni nada, y estamos hablando de eso así totalmente el mismo tema. Y luego me entero ese mismo día en la tarde que falleció el papá de un amigo, y entonces me fui ayer a Río Grande porque allá lo estuvieron velando y esto, y en el camino dije, pues déjame, pues voy a escuchar alguna predicación, y puse una predicación ahí súper random, y estaba hablando exactamente de lo mismo, y dije, bueno, Señor, pues a lo mejor algo traes y quieres que compartamos esto, ¿no? Siempre el Señor hace eso, siempre va acomodando las cosas para dejarte ver pues cuáles son las cosas que Él quiere que hablemos. Ese siempre ha sido el objetivo en nuestras reuniones. La verdad que es mi oración siempre a Dios, decir, sabes que, Señor, no quiero hablar de cosas mías, no quiero hablar de cosas tuyas, y bueno, pues espero que este sea el caso, ¿no? El miércoles pasado hablábamos de cómo el Señor nos estaba llamando a despertarnos como pueblo, que al menos a mí me estaba revelando que estaba habiendo un adormecimiento de parte de nosotros en nuestra relación con Él y nuestra vida con Cristo, y que sí veníamos a jóvenes y asistíamos a la iglesia y todo, pero como que el Señor anhelaba un despertar de nosotros en una actitud más activa en nuestra relación con Él. Y pues bueno, al menos a mí el Señor me habló un chorro cuando estaba preparando el mensaje del miércoles pasado, y ahora haz de cuenta que lo que Dios ha puesto en mi corazón es acerca de qué es lo que pasa una vez que el Señor despierta eso en nosotros, que el Señor nos incendia por dentro y que nosotros anhelamos ese fuego y queremos mantenerlo prendido, pero qué es lo que sigue. Y ese va a ser el tema de hoy, ese resultado, ese fruto de ese despertar, de esa activación que hace el Señor en nosotros. Y cuando nosotros llegamos al conocimiento del Señor, pues empieza Él a revelarnos la verdad, ¿verdad? Lo que hablamos hace 2 miércoles, ¿qué es la verdad? ¿Qué es el verdadero camino del hombre en nuestras vidas, ¿no? Porque pues vivimos tantas cosas que luego creemos que un chorro de cosas son verdad, así tipo el Matrix, ¿no? Y luego resulta que hay una realidad que solamente esa es verdad. Entonces Jesús empieza a hacer eso con nosotros y empieza a revelarnos las cosas importantes y empieza a revelarnos su propósito, que es lo que vamos a hablar hoy. Nos empieza a revelar un propósito que no tiene nada que ver con el hecho de que seas arquitecto o ingeniero o licenciado o doctor o whatever. Es un propósito que tiene que ver con el hecho de que Él nos ha llamado a ser sal en este mundo, a ser la sal de este mundo. La verdad es que me disfruté mucho preparar esto porque había ese pasaje siempre me ha encantado, ¿no? Que dice que somos la luz del mundo y todo esto, y siempre que me tocaba compartir esto, siempre lo centralizaba yo a la cuestión de la luz, cuando lo explicaba de que nos hayamos a hacer luz, está súper chido, y que la luz abajo de la mesa, ¿verdad? Pero este concepto de la sal del mundo nunca me ha metido como
a ver, siempre me preguntaba, a ver Jesús, ¿por qué nos comparas a nosotros con la sal del mundo? ¿Por qué la sal del mundo? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tienes esa expectativa en nosotros? ¿Por qué quieres que seamos eso? Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, que Jesús nos ha llamado a ser la sal de este mundo. Yo sé que muchos que están aquí están en un entorno, en una escuela, que muchos se van a ir a escuelas o que ya están o que están brincando de una a otra, o no sé cuál sea tu condición, o a trabajos nuevos o qué sé yo, pero el propósito no cambia de Dios para nosotros, y es que seamos esa sal. Entonces había estado leyendo las semanas pasadas el Sermón del Monte. Me había cautivado el Señor, lo estaba leyendo bien despacito, porque se los recomiendo que lo lean, Mateo 5, 6 y 7, todos esos capítulos, donde Jesús está dando ese sermón súper poderoso, haz de cuenta, principios en nuestra vida, en nuestro caminar, súper cañones, y esto es parte de ese sermón. Yo creo que para mí, me gusta la historia y todo esto, y había leído libros de historia y de pelados que se dicen que escriben bien bonito y todo. Antes de conocer al Señor leía muchos de esos libros que me motivaban y quién sé qué cosas, pero la verdad es que yo nunca he leído y nunca he escuchado un sermón como el que Jesús da ahí en Mateo 5 y 6. Es increíble, es el sermón más poderoso que yo, olvídate cualquier motivador, cualquier no sé, conferencia que haya sido, de lo que sea. Eso que dice Cristo en esos capítulos es poder. Y vamos a buscar ahí en Mateo 5 del 13 al 16, donde nos va a hablar acerca de este tema. Si hay algo que no entiendas, porque no sé qué digas, es que mi español no entiendo, no alcanzo a entender las palabras del compi, lo que sea, por favor, hazme una seña, dime algo, porque a veces me salen palabras de mi pueblo y yo sé que a lo mejor para ustedes no sé si sean muy entendibles, pero pues ahí nomás díganme y yo a lo mejor trataré de explicarlo en inglés si es posible, si no pues uso otras palabras, ¿no? Pero si estás ahí me avisas. ¿Ya estás ahí? Fíjate, vamos a leer, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Está hablando con qué será salada la tierra. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ok? Obviamente la palabra de Dios nos enseña que la luz es Cristo, ¿no? Y que la luz es Cristo en nosotros. Y ahorita estamos hablando de este pasaje, de este mensaje, de que todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo, y si no lo hemos hecho, hoy lo vas a hacer, si es tu voluntad, si es tu deseo. Pero cuando recibes a Cristo, recibes la luz del Señor, ¿ok? Y entonces aquí nos está hablando este pasaje y nos dice: tú eres la sal de la tierra. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. El primer punto que quisiera tocar es acerca de la sal como un sazonador, como un condimento que se usa para los alimentos, ¿no? Vamos a tratar de entender un poquito por qué el Señor nos llama así. Entonces, yo por ejemplo Sammy siempre se la vive regañándome, que porque dice que soy bien salado, que a todo le echo sal y todo, pero pues la neta sí, porque para mí la sal le da más sabor a las cosas que como, ¿sí? Para mí la sal, haz de cuenta que hace que exalte el sabor de las cosas que como. Le da más poder en mi boca a la comida, ¿no? Entonces yo la vez pasada platicaba con un chef que es acá el padre de mi compi, y me decía que cuando van a la escuela de chefs
les dan dos principios bien básicos, ¿verdad? Que dice, uno es fat is flavor, ¿ok? Que como que la grasita no es tan mala porque le da mucho sabor, la mantequillita, la harinita, todas esas cosas, que es uno de los principios de que no te agüites, fat is flavor, porque pues ya es que ahorita es de que no le eches nada de fat. Y la otra es que salt is your friend, ¿verdad? Que la sal es tu amiga, que la puedes usar porque hace que las cosas sepan bien chido. Me acuerdo, siempre que me decía eso, Julio, papá, no sé por qué imaginaba de la película esta que decía The ball is your friend, cuando no la podía cachar el compi, no la pelota que le aventaban. Y así yo creo que ve el chef la sal, ¿no? Así como que ese es el amigo del chef porque hace que las cosas sepan mejor. Entonces, el anhelo del Señor, que lo que nos está revelando aquí en este pasaje, es que quiere que nosotros seamos la sal de la tierra, que nosotros traigamos un sabor, que nosotros traigamos un sazón a la vida del hombre. Y ese sazón es Jesucristo. Que cuando la gente conviva con nosotros, que cuando la gente nos vea, tenga ese sabor de Cristo en la relación con nosotros, que cuando ellos escuchen nuestras palabras, que cuando ellos vean las decisiones que tomamos, que cuando ellos convivan con nosotros, puedan saborear a Jesucristo y que puedan saber que las cosas saben mejor con Jesús. Aún pueden ser las mismas cosas que estás viviendo tú a las que están viviendo tus amigos, pero cuando tú las vives con Cristo es una cosa completamente distinta. Y ese sabor que genera Cristo cuando tú experimentas estas cosas con Jesús, eso es lo que el Señor nos está diciendo, que dice, yo quiero que tú seas esa sal, que tú vayas influencies, esa es la palabra, que tú influencies con ese sabor a la gente que te rodea en tu entorno, porque básicamente eso es la sal, es un influenciador, o sea, es algo que influencia un sabor. Entonces eso es lo que el Señor nos está dejando ver con este pasaje. Y yo busqué en el diccionario a ver qué quería decir pues la sal, haz de cuenta, ¿no? Y venía una definición que me llamó mucha la atención, porque dice persona o cosa, dice que ameniza o quita aridez y monotonía. Entonces me llama mucha atención porque inclusive lo estaba usando en el término de persona, que quita la monotonía de las cosas, ¿no? Que quita lo plain de las cosas, que cuando tú llegas y presentas el sabor de Cristo, que tú presentas a Jesús de esta manera, las personas experimentan ese sabor de Cristo en ti. Y eso es algo súper relevante, y que yo sé que el Señor quiere compartirnos el día de hoy, porque pues esto cambia un poco las cosas en nuestra manera en la que nosotros nos desarrollamos y convivimos con la raza. Y ahorita vamos a ver puntos un poco más prácticos, ¿no? Pero eso es lo que es un influenciador, la sal, y nosotros, el Señor quiere que seamos un influenciador en nuestro entorno, en donde el Señor nos ha puesto, porque no sé si tú te has puesto a pensar en eso, pero yo te puedo decir que el trabajo en el que estás ahorita, Dios te tiene ahí con un propósito que va más allá simplemente de que hagas la chamba, ¿no? Porque el Señor te puede poner donde sea, o la escuela donde estás. Dios te puede mandar a cualquier escuela, ¿sí? Él es Dios, pero Él te mandó a la escuela donde estás ahorita para que tú seas esa sal que el mundo necesita. Y porque tú pudieras pensar y decir, ay Señor, ¿por qué me mandaste a esta chamba donde nadie conoce al Señor y todo está dark y todo este asunto? ¿Y por qué me tienes ahí? ¿O por qué me mandaste a esta escuela, Señor? Si todos, o sea, no manches, cómo hablan, cómo se visten, cómo las cosas que dicen, cómo se drogan, cómo toman, cómo lo que tú quieras, cómo ven la sexualidad. Y el Señor hace cuenta así como que, hello, ¿por qué crees que estás ahí? Porque luego, sabes que escuchaba también un concepto así, que luego queremos ir a pescar, ¿no? Porque el Señor dice que nos ha hecho pescadores de hombres. Queremos ir a pescar a la alberca, ¿no? Pues en la alberca no hay pescados, brother. O sea, ahí no va a haber, o sea, es como quieres convivir y compartir nada más en la iglesia, cuando el Señor nos ha llamado, y está bien, pero
también el Señor nos ha llamado a infiltrarnos en todas las áreas en el que el mundo ejerce, ¿no? En las áreas de políticas, en las áreas sociales, en las áreas educacionales, en las áreas laborales, en todas las áreas. El Señor nos ha llamado a estar infiltrados ahí. Por eso dice: hey, tú eres la luz, tú eres la sal, porque yo tengo un propósito contigo, porque yo te pongo y te ubico con una finalidad, para que tú seas una afectación, un influenciador, para que tú infectes ahí con Cristo esa área donde estás. Y cuando empezamos a entender esto de esa manera, es bien chido, porque empiezas a disfrutar un poco más donde estás y empiezas a vivir el propósito de Dios. Y no te estoy diciendo que no va a haber aflicción o que no va a haber comentarios o lo que tú quieras, ahorita lo vamos a ver, ese no es el punto, pero vas a entender un poco mejor el propósito por el cual estás ahí. Créeme que no es fortuito, créeme que no estás donde estás nomás porque sí. Hay un propósito de Dios en todas las cosas, tanto edificación para nosotros como para que tú seas esa sal del mundo. Entonces, ¿y por qué te digo esto? Porque lo veíamos el miércoles pasado, el pasaje de Juan, que dice, Juan 17, si lo quieres apuntar, ya lo vimos el miércoles pasado, nada más lo quería tocar porque tiene que ver con esto. Ese fue, te digo, la probadita que vimos el miércoles pasado, y nada más fue ese cachirrín que tocamos, pero es ese pasaje de Juan 17 que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Verdad? Hablábamos de por qué Jesús ora así, por qué Jesús dice eso, y lo que nos deja ver este pasaje es que, y era lo que platicamos Sam y yo el martes pasado, era que porque al final de cuentas, si el Señor nos saca del mundo, pues ¿quién va a llevar la luz? ¿Va? O sea, ¿quién va a llevar la sal? El Señor a eso nos ha llamado, eso nos ha enviado, es el propósito. Y por eso sigue diciendo ahí: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, hemos sido enviados por Jesús. Así, y nos da, y dice: oye, entiende, agarra la onda de cómo está esta cosa. Así como yo fui enviado, y las cosas que Cristo hizo, cómo caminó y cómo compartía y todo eso, dice: de la misma manera yo te he enviado a ti. Entonces nos da un blueprint el Señor de cuál es ese propósito que tiene para nosotros, sin excepción. Aquí no está hablando de edades, ni está hablando de regiones, ni está hablando de niveles profesionales, nada. Está hablando de su pueblo, y dice que su pueblo ha sido llamado a ser la sal de la tierra. ¿Ok? Entonces ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos infiltrados y que nosotros influenciemos, y que dice la palabra. Vamos a ver este pasaje, acompáñame a Jeremías 15. Dice que nosotros afectemos y no que seamos afectados. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso en Jeremías 15, del 19 al 21. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Hablen, muchachos, hablen. Eso, hombre. Ok, ahí va. Dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, si empiezas a entender, a distinguir lo que es mío y lo que no es mío, serás como mi boca. Dice: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces empieza el Señor a explicarnos, a explicarme a mí, a explicarte a ti con este pasaje, pues, ¿por qué te tiene donde te tiene, verdad?
Hay un propósito ahí, y ese propósito dice ahí que es que tú llegues y influencies y que se hagan las demás personas como tú, con ese sazón de Cristo, ¿no? Que es lo que tú llegas a presentar a donde el Señor te pone. Pero habla de algo bien, bien importante, que el Señor entiende en los entornos, la complejidad de los entornos. Este fue escrito 600 años antes de Cristo, ¿no? Es una cosa bien tremenda, y vemos nuestra actualidad, o sea, 2600 años después, más, y vemos que es la misma condición. O sea, el Señor entiende nuestro entorno y sabe lo complejo que está, y te dice: mira, yo sé que tú vas a llegar y tú vas a querer ser la sal del mundo y tú vas a compartir, pero va a estar la influencia en tu entorno bien fuerte, y nos aclara, nos dice: ponte al tiro, que ellos sean como tú y no tú como ellos. Pon atención en esto es bien importante, súper, súper importante. Porque vamos a ver un poquito más adelante que pues a muchos de nosotros eso es lo que nos pasa. Y esa no es la voluntad del Señor. O sea, el propósito del Señor es que tú seas sal, ¿verdad? No quiere que seas tajín, ni que seas azúcar, ni que seas canela, ni nada de eso. Él quiere que tú seas la sal, ¿ok? Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. ¿Qué otras funciones tiene la sal? Está súper interesante esta analogía, porque Cristo nos habla de eso. Y entonces sigue diciendo ahí, nos sigue diciendo en el versículo 20, porque te digo, muchos de los que estamos aquí, nosotros pues hemos dado esos pasos a convertirnos más como ellos que ellos a nosotros. Y en el versículo 20 nos dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Y por qué crees que dice ahí que lo va a poner como muro fortificado? Pues nos está dejando ver el Señor que va a haber una lucha, que vas a ser atacado, donde el Señor te va a poner. Tú vas a ser atacado. No tenga la expectativa, porque jamás lo dice Jesús en su palabra. No tenga la expectativa que donde el Señor te va a poner, todo el mundo te va a aplaudir, o que le vas a caer bien a toda la raza. No va a ser así. Y el Señor es bien claro. Ahorita vamos a leer un pasaje. Es bien claro cuando nos habla de eso, decir: ¿sabes qué? Tú vas a ser atacado. Es más, ni siquiera la expectativa de Dios es esa. O sea, la expectativa de Dios, o decir: mira, este es mi propósito para ti, que tú cuando llegues, le caigas bien a toda la banda y que todos se hacen más popular. No es así. De hecho, pues si vemos la vida de los profetas, si vemos la vida de Pablo, te das cuenta que no es así. Pero el Señor te está diciendo: hey, yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger. Yo sé que va a venir ataque, yo sé que donde te voy a poner no va a ser sencillo, tu entorno no está fácil, porque vas a pensar totalmente distinta como piensa tu entorno, pero no te agüites, yo te pondré por muro fortificado, yo estaré contigo, yo te voy a defender. El Señor te está dejando ver que donde te ponga no va a ser panal, y también que donde te pongas a fácil, pues easy en inglés. Es que me dieron ahí el consejo de que cuando dijera palabras es que se me va la onda, pero que lo diga en inglés también para los que no lo entiendan en español. Pero bueno, si no entienden algo, por favor levanten su mano y yo les digo, por favor, vamos a tratar de que todos entiendan perfectamente el mensaje, que es el propósito, ¿ok? Entonces, el Señor nunca hace una promesa de popularidad, ¿no? De hecho, no es el objetivo. El apóstol Pablo dice: ¿sabes qué? Pues si yo quisiera agradar a los hombres, pues ya no sería yo siervo de Cristo. Ese no es el objetivo del siervo de Cristo. Entonces, el Señor Jesús nos deja ver eso en este pasaje que está en Juan 15, del 18 y 19. Nos deja ver pues la condición en la que el Señor nos va a poner, en el entorno en el que nos va a poner. Te voy a pedir que lo busques.
¿Estamos ahí? ¿No? Era Juan 15, 18 y 19. Órale, vamos a leer. Ay, como quiera ahí, Señor. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, realmente el Señor Jesús no te endulza nada, ¿no? Y en inglés está bien tremendo, porque en inglés dice: if the world hates you. Y usa la palabra hate, que para mí cuando lo leía en inglés decía: ay, canijo, o sea, no sé cómo me habló con mayor como potencia, que aborrecer. La palabra aborrecer como que no la usamos mucho, ¿no? En el español, no sé, usamos otras expresiones, pero como que a veces no dimensionamos. Pero cuando lo lees en inglés, que dice, habla de hate, de odio, es algo bien cañón, ¿va? Y el Señor te dice que no te extrañe que te odien, compadre, porque tú vas a vivir de una manera diferente, porque tú vas a oler de una manera diferente, porque tú vas a saber de una manera diferente. Y por eso en Jeremías el Señor nos está hablando y nos dice: yo te voy a cuidar, yo sé eso, pero yo te voy a cuidar. Es algo que el Señor te está prometiendo. No tengas miedo de tú exponer a Jesús, porque lo que pasa es que, como te decía ahorita, muchas veces muchos de nosotros queremos ser otro condimento, ¿no? Orégano, no sé, albahaca, con tal de no sé, que no se viene a otro a la mente con tal de caerle bien a la raza, con tal de encajar. Y no nos ha llamado el Señor a eso. El Señor nos ha llamado a ser sal, a hacer ese específico sazón. Y ahorita te voy a decir por qué. Tiene una importancia súper tremenda y súper relevante. Pero me llamaba mucho la atención esa palabra del hate, ¿no? Porque hoy por hoy como que es una palabra muy común. Se usa con tanta naturalidad. I hate this, I hate that, I hate that guy. Yo no sé, como que en mi inglés, ¿va? Pero es algo, y ahorita con esta cuestión política también, de que se ha expuesto mucho toda esta cuestión del odio y de unos con otros, y luego está el odio y el amor, y bien malinterpretado toda esta cuestión. Pero el Señor nos está diciendo algo bien fuerte, y dice: tú tienes que saber esto. Tú tienes que saber, no puedes tener la expectativa de pensar que a todos les vas a caer bien, porque no va a ser así. Y lo podemos leer en la Biblia, en la vida de pues casi todos, ¿no? Los que la palabra del Señor habla. Entonces, pareciera como si el mundo está echando a perder, ¿no? Como si nuestra manera de pensar, la manera en la que está pensando la sociedad, se está echando a perder con respecto a los principios del Señor. Y es justamente el siguiente punto que te quiero hablar, de la sal, porque la sal es un preservador natural. La sal se usa para preservar los alimentos. En el pasado no había refris, ¿no? Entonces antes mataban un animal y pues les cortaban todo el asunto y lo cubrían con sal para poderlo preservar, para que no se echara a perder. Entonces los ponían en los sótanos de las casas, que era donde estaba más fresco o así. Pero la sal jugaba un papel súper fundamental en la preservación de los alimentos. Y eso, mi amigo, es lo que el Señor te ha traído a ti aquí a hacer: a preservar la sociedad, a preservar la cultura, a preservar a su pueblo, a que seas esa sal que preserva, que hace que las cosas no se echen a perder, porque todo se está echando a perder a nuestro alrededor. Todos, al menos así lo veo yo. Y yo veo un llamado claro de Dios a nosotros como individuos, como sociedad, a hacer esa sal que preserva. Lo que pasa es que muchas veces nos da un chorro de miedo decir cosas. Nos da un chorro de miedo manifestar nuestra postura en el Señor. Pero hay un llamado claro del Señor a ser ese
preservador, y eso viene pues desde Adán realmente, ¿no? Desde el momento en el que nosotros pues desobedecimos al Señor, estamos en esa naturaleza caída en donde pues todas las cosas tienden a descomponerse, a pudrirse, ¿no? En ciencia se le llama entropía, que se hace cuenta, no es más que el estudio de la tendencia que tienen las moléculas a descomponerse, a desintegrarse. Eso es lo que es. Obviamente, si lo lees ahí en el diccionario y todo, pues está como más compleja la explicación, pero realmente eso es lo que es. Entonces, todos y la vez pasada escuchaba un ejemplo que decían que si tú dejas un objeto, no sé, lo que tú quieras, si dejas este micrófono, la guitarra, lo que sea, y se queda ahí por 100 años, solita se va a descomponer, solita se va a hacer garras, de repente ya las cuerdas van a estar reventadas, o la madera va a estar reventada de la guitarra, o lo que tú quieras, solita, sin que la toquen, nada más que esté ahí. Todas las cosas que están en el mundo, hay una naturalidad, una tendencia a descomponerse. Bueno, el Señor no está hablando de ser la sal nomás porque sí. El Señor nos está diciendo: tú eres ese preservador que yo he puesto, porque el Señor, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo está vivo en el reino, está vivo físicamente, sentado a la diestra del Padre, pero aquí en la tierra nosotros somos su cuerpo. Y Él nos usa a nosotros para llevar, para sazonar, para llevar esa sal y ese preservador en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Es algo bien relevante, es una responsabilidad que Dios nos está dando súper cañona. Esto obviamente es resultado de tu relación con Él, eso lo vamos a ver ahorita. Okay. Estamos hablando de ese llamado que Dios ha puesto en nosotros. El miércoles pasado hablábamos de que el Señor anhela despertarnos, y lo sigue haciendo hoy, para que nosotros podamos reaccionar en ese llamado que tenemos en el Señor, y que nos reactivemos en el propósito que tiene Él para nosotros. Y este es el propósito, que nosotros seamos la sal de la tierra. Ok. Y dice aquí, perdón, me perdí, ¿dónde me quedé? Sí, entonces, por eso dice en el versículo que leíamos hace rato de Juan, que leímos hace ratito, en el 18, no tienes que volver a él y otro vale, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y hemos sido enviados. Esa es la clave en todo este cosa que estamos hablando, en todo este tema, porque Dios te va a enviar a ti en donde sea que estés. Aquí la clave es que no te envíes tú solo, ¿verdad? Sino que tú seas sensible a donde el Señor te quiera tener. Que si el Señor te hace moverte de ciudad, o si te hace moverte de trabajo, que si te hace, es porque que sea el Señor quien te esté enviando ahí. Eso hace toda la diferencia, y lo vemos en el caso de Jonás, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Que al final del día el Señor le dio un llamado, y Jonás dijo: ¿sabes qué? No, Señor, y me subo a un barco y se va, y es una catástrofe ahí tremenda, y regresa a hacer lo que el Señor le llama a hacer. Y la cosa aquí es que no está mal que se suba a un barco, Jonás, ¿verdad? No tiene nada de malo que te quieras hacer un crucero, no tiene que ver con eso. Lo que está diciendo es que Jonás en su iniciativa hizo otra cosa diferente a lo que el Señor le llamó a hacer. Entonces aquí la clave de todo esto es que nosotros podamos entender dónde te quiere tener el Señor, para qué te quiere tener ahí, y es para que tú seas la sal. Eso es súper importante. Y la cosa es que si nosotros nos ha llamado el Señor a preservar las cosas para que no se pudran, aquí la cosa es que, y luego lo que pasa es que muchos de nosotros somos los que nos podrimos, ¿no? Somos los que nos echamos a perder. Y eso está bien cañón, porque el Señor nos ha mandado preservar, y resulta que en esa infiltración nos pasa lo que al de Fast and the Furious, ¿verdad? Que luego nos gusta más del otro lado. Y entonces no nada más nos fuimos a preservar, nosotros nos echamos a perder. Y eso es algo bien importante, porque dice ahí en Mateo, en el pasaje que estamos leyendo de la sal, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, si la sal ya no sala, ya no funciona como sal, dice: ¿con qué será salada?
dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, ahí me dejaba ver una cosa aquí el Señor, que si nosotros hemos sido llamados a ser sal y no estamos salando nuestro entorno, dice ahí que para el Señor no servimos para nada. Eso está bien cañón, porque no tiene nada que ver con tu profesión, no tiene nada que ver con lo que haces. What do you do for a living? Nada que ver con eso. Está hablando de que estás aquí con el propósito de salar la tierra. Y dice el Señor, si no estás salando, no me sirves de nada. No, el Señor no tiene como que grupos intermedios. Y ahorita vamos a leerlo también eso en Juan, cuando está hablando de Él, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dice, Señor, o salas o no salas, ¿va? Y dice aquí, y el que no sala, pues no servimos para nada para el Señor, ¿va? Y a lo mejor en el mundo te van a alabar y te van a decir, es que tú eres bien chido, porque cuando se necesita hacer tajín eres tajín, y cuando se necesita hacer este otro condimento eres otro condimento, y a lo mejor la raza te va a aplaudir eso. Pero aquí el Señor nos está diciendo que para Él eso no sirve para nada. Y eventualmente te vas a dar cuenta de eso. El Señor te lo va a dejar ver en tu vida, en tu caminar, que eso no es relevante. Yo sé que el mundo nos ha enseñado y nos ha fomentado a que busquemos ser los más populares, o busquemos ser los que la gente busca y todo este asunto. Y eso va a pasar por la gracia del Señor nada más. Pero aquí nos está diciendo, o sea, va a pasar si es la voluntad del Señor, o sea, que la gente te busque a ti. A mí lo que me pasa en ese sentido es que soy rechazado muchas veces por amigos, pero cuando están en un problema me buscan para hablar con ellos, para, a lo mejor no sé si tengo una palabra del Señor o qué sé yo. Entonces el Señor, su gracia va a traer gente a ti para que tú seas esa sal. Pero nunca ha sido el propósito de Dios que nosotros seamos otro condimento ahí nada más para que encajemos y quedemos bien y seamos populares, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante que el Señor nos está dejando ver aquí, que si la sal, o sea, si nuestro propósito, que es salar, no está ejerciéndose, el Señor nos dice con claridad, dice, pues no sirve ya, o sea, no, para Él no, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta palabra es un llamado del Señor, el Señor te está revelando su propósito, y el Señor te dice, si tú estás ahí ya, quiere reafirmar tus pasos, ¿no? Quiere fortalecer tus piernas, tu cuerpo, tu mente, tu enfoque hacia dónde vas. Y si andas por otro lado, te quiere traer de regreso a ese path, a ese camino, a ese enfoque, a ese propósito. Y yo sé que todos los que estamos aquí ejercemos algún papel en nuestro entorno, en nuestra sociedad, todos, unos de autoridad, otros sometiéndose a autoridad en otras áreas, no sé, en muchas áreas en donde estamos viviendo. Y en todas ellas el Señor quiere que nosotros seamos ese preservador de vida, que seamos ese sazonador que lleve el sabor de Cristo, ¿ok? Entonces, les voy a pedir que me acompañen a Colosenses 4, 5 y 6, porque el Señor nos va a hablar un poquito acerca del comportamiento de esa sal, ¿no? Yo creo que eso también redefine un poco el concepto que tenemos de éxito en el mundo y en la vida. Redefine un poquito eso que estamos aprendiendo, porque nos damos cuenta que el éxito en la vida del hombre pues es salar, ¿verdad? Salar tu entorno, es que tú des ese sabor de Cristo por encima de cualquier éxito profesional o deportivo o lo que tú quieras.
la definición de éxito es eso, ¿no? Es estar haciendo la voluntad de Dios por encima de las demás cosas. Todo lo demás, dice la palabra de Dios, busca primero el reino y el Señor ya se encargará de acomodarte, de proveerte, de hacer lo que Él quiere hacer contigo. Pero hay una prioridad, hay algo importante que es esto. Y aquí nos dice en Colosenses 4, 5 y 6, algo también bien chido en nuestra relación con la gente en la que nos rodeamos. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y está hablando de un comportamiento bien práctico, ¿no? De ese principio acerca de nuestra relación, nuestro comportamiento. ¿Qué crees tú que quiere decir con los de afuera? ¿A qué crees que se refiere a eso? Pues a la raza que no conoce al Señor, ¿va? A la raza que aún está por recibir la palabra. Dice, tú cuando convivas con ellos, cuando tú interactúes con ellos, dice que vuestra palabra siempre, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y me da mucha la atención cómo volvió a usar ese principio de la sazón con la sal. Que esa palabra tenga ese sabor de Cristo, que esas palabras tuyas tengan esa preservación de vida, ¿no? Y cuando está diciendo que palabra siempre con gracia, no quiere decir que siempre esté diciendo chistes, ¿no? O sea, de que es que es bien gracioso. No se refiere tanto a eso, sino se refiere a palabra con gracia, que decir con la gracia de Dios, ¿verdad? Que lleve la gracia de Dios en cada cosa que dices, ¿no? Y que sea sazonada con sal. Y está hablando de nuestro comportamiento con los demás, ¿sí? Que nada más hay dos tipos de personas según lo que dice este pasaje, que este versículo, que dice que son los de afuera y que son los de adentro. ¿Okay? Entonces, obviamente el Señor nos ha llamado a ser un cuerpo adentro, a compartir, a convivir y todo esto, pero nos ha llamado a ser pescadores de hombres, a hacer esa sal afuera. ¿Okay? Y también nos dice lo mismo ahí en Timoteo, te voy a dejar que lo leas tú, o te lo leo rapidito en Timoteo 4 del 11 al 16, apúntalo. Dice: esto manda y enseña, ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Okay, ese está súper cañón, medítalo en casa. Ese pasaje pues amerita otro estudio, ¿no? Pero sí me interesa, sí. Es 1 Timoteo 4 del 11 al 16, y nos da todo un manual de comportamiento, de actitud en el Señor, como esa sal, y como leíamos ahorita también en Colosenses, y nos habla de ser ejemplo, ¿no? De ser ese ejemplo. Entonces le voy a pedir a los muchachos que me acompañen, porque creo que hay que orar, el Señor quiere ministrar, y le voy a pedir que los que sean, son poquitos, si sean nomás la guitarra, lo que sea, está bien, porque vamos a leer el último pasaje que está en Juan 15, del 1 al 8, porque la única manera que esto suceda, esto que hemos venido hablando, que nosotros entendamos realmente cuál es ese propósito y cómo es que es ser sal, y esto que nos ha llamado a hacer el Señor, la única manera de hacerlo es estando en una relación personal con Cristo, es estando pegados a Jesús, porque de otra manera nada podemos hacer, ¿no? Entonces todo esto que estamos hablando es un llamado específico de una vez que tú tienes pues ese entendimiento de quién es Cristo en tu vida y esa relación con Él, ¿no? Entonces pues quiero que leamos este pasaje, porque nos va a dar un entendimiento un poquito más claro de esto, y luego vamos a orar, ¿no? Es Juan 15 del 1 al 8, no sé si ya estén ahí. Dice ahí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando se refiere a la vid está hablando del árbol, ¿no? Yo soy el árbol. Dice: todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Que veíamos ahorita hace rato de la sal, ¿no?
que decía, el que no sala, pues no me sirve de nada, ¿no? Y aquí está diciendo, toda rama que no lleve fruto. Está hablando de la misma cosa. Está hablando de ese propósito que tiene Él para nosotros. Y dice, hey, mi anhelo para ti es que tú lleves fruto. Ese es mi deseo. Por eso estás ahí donde estás. Aunque estés pensando mil cosas, y aunque, no sé, en tu intimidad con el Señor le digas, ¿sabes qué, Señor? Es que no comprendo por qué estoy aquí, porque estoy a lo mejor sufriendo o estoy padeciendo en cualquiera que sea de los grados, persecución, por así decirlo. Pero Dios se tiene ahí con un propósito. Y el Señor, para Dios es igual salvar a uno que salvar a 1000, ¿no? Sí, siempre hemos dicho eso. Nuestro objetivo siempre va a ser que una persona conozca al Señor. Una persona. Y obviamente el Señor te pone 10 más, 20 más, está bien. Pero nunca ha sido el objetivo, no sé, que el que tenga más gana, ¿no? Es donde te ponga Dios, donde sea que estés ahí. Entonces dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, el árbol, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, una rama tirada en el piso no puede dar fruto. ¿Sí? La sal tirada en el piso no sirve. ¿Sí? Eso es bien importante comprender. Pues el Señor nos está hablando de esto. Bien importante. ¿Por qué? Porque si no estamos pegados a Jesús, no hay nada que dar. ¿Qué sal vas a dar? Vamos a dar otra cosa. Dice ahí el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de... Esta es una revelación. Yo sé que este pasaje a lo mejor dirás, ay, ya lo había leído, ya lo había escuchado, pero mi amigo, es una revelación que Dios está dejando. Entonces, en cualquiera de las áreas en las que estás luchando, separado de Cristo, nada podéis hacer. Llámese tu casa, llámese trabajo, relaciones de amigos. El Señor te dice, mira, el camino, compadre, es que estés conmigo. Vas a saber diferente, vas a pensar diferente, vas a caminar diferente. Y ser diferente es chido. Eso es lo que nos dice Jesús. Dice, yo tengo para ti una vida en abundancia. Esa vida en abundancia en Cristo es chido. Y dice ahí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De esa manera es glorificado el Señor, que nosotros llevemos fruto. De esa manera nosotros exaltamos a Cristo, de esa manera nosotros exaltamos a Dios, que nosotros seamos la sal de la tierra, que nosotros sazonemos, que nosotros preservemos, que nosotros seamos la luz del mundo que no se pone abajo de la mesa, como lo hemos dicho. Entonces, esa es la palabra de Dios hoy para nosotros. Y yo creo que el llamado es bien claro. Y es nada más, ¿quién quiere ser enviado? ¿Quién quiere ser la sal de este mundo? Que diga, Señor, yo estoy dispuesto a hacer este propósito del cual tú me estás hablando. Yo estoy dispuesto a ser la sal de este mundo. Quiero que se convierta en mi anhelo. Eso es lo que quiero que oremos, que tú le pidas a Dios que Él haga que eso se convierta en tu anhelo de vida, en ser esa sal, que seas ese influenciador, ese afectador en donde sea que te tenga. Y eso es por lo que vamos a orar, ¿sí? Y si tú quieres orar por eso, pues te voy a invitar a que te pongas de pie conmigo
y que oremos. Y si tú quieres que oren por ti, pues entonces pide oración y pasa aquí enfrente para que oremos por ti. Pero el Señor lo que quiere es que tú hables con Él, con tu corazón, y que tú hables en intimidad con Él, y que tú le expreses a Él cuál es tu anhelo, cuál es tu deseo. Y si tu anhelo es que seas enviado por Él a ser esa sal del mundo, que Él te capacite, que te inunde su Espíritu Santo, que te permita comprender el propósito de tu vida, pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos capacite. Vamos a dejar un tiempo ahí para que tú ores primero con el Señor y luego que podamos orar unos por otros, ¿ok? Y ahorita concéntrate en el Señor, concéntrate tú y el Señor. Vamos a alabar al Señor con esta música que estamos tocando, y dedica este tiempo al Señor. Y si tú anhelas oración, que oren por ti, por eso, pues nada más, con toda confianza este altar se queda abierto para que podamos orar por ti y que nos enviemos unos a otros en el Señor, que como cuerpo en Cristo nos apoyemos en oración para ser enviados, para ser esa sal del mundo.
Aprovecha este tiempo para hablar con Dios, ¿ok? Intima con el Señor y hazle saber tus pensamientos. Él los conoce, pero a Él le gusta que se los platiques. Por eso nos pide que le oremos, ¿ok? Y aprovecha este tiempo para eso. Esto que nos está revelando el Señor es su anhelo y su propósito para ti y para mí como discípulos de Cristo, como seguidores de Jesús, como creyentes en Él. Y al menos no sé tú, pero mi deseo es caminar en la voluntad del Señor. Y el Señor nos está dejando ver hoy su voluntad. Y tú habla con Él. Y si quieres que oren por ti, ese es el momento. No te preocupes, no pasa nada, es totalmente individual. Simplemente es apoyo en oración, porque la palabra nos habla de eso. Es todo. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos atravesando situaciones difíciles en los entornos en donde estamos, incluyendo nuestra casa. Entonces, tú clama al Señor y dile al Señor que te capacite a hacer esa sal, que te capacite, que ponga en tu corazón el deseo de ser la sal de la tierra, que ponga como objetivo tuyo, como meta, como objetivo de vida en ser eso en tu vida, por encima de tu profesión, por encima del rol que estás jugando, de ser la sal de la tierra. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permite estar aquí, Señor, porque tu palabra es poder, Señor, porque habla en nuestro corazón, Señor, porque nos permite conocerte más, conocer tus anhelos, tus deseos para nuestra vida, Señor, y nosotros poder caminar en ellos. Yo te doy gracias por ello. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tú reveles en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, el propósito de nuestra vida, Señor, que nosotros te tomemos con seriedad, Señor, que nosotros comprendamos que eres fuego consumidor, que nosotros comprendamos
delante de quién nos estamos parando, que nosotros comprendamos qué es lo que hacemos aquí, Señor, que nosotros comprendamos quién es Jesucristo, Señor. Que venga esa revelación de tu parte, Señor, un espíritu de revelación y entendimiento en el conocimiento de Jesucristo, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas, que nuestras vidas sean cambiadas, que nunca más volvamos a ser las mismas personas, Señor. Yo te doy gracias por ello, Señor, y te pido que sigas haciendo la obra en nosotros, Padre, que esa obra que has iniciado la termines, Señor, en nosotros. Te pido que nos permitas llevar esta palabra a nuestras casas, Padre, a nuestros padres, a nuestros hermanos, para que dé fruto también fuera de este lugar, Señor. ¿Cuál es ese propósito para lo cual nos has llamado? El Señor quiere que cada uno de los que estemos aquí seamos focos de afectación en nuestros entornos, para que más personas conozcan de Jesús, para que más personas saboreen a Cristo en sus vidas, así como lo hemos hecho nosotros. Porque por eso compartimos, por eso vamos y presentamos a Cristo a las personas, por lo que Él ha hecho en nosotros. Porque no hay manera en la que nosotros podamos responder al amor de Jesús más que sirviéndole. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, y nosotros respondemos a ese amor, y pone el Señor un anhelo y un deseo en nosotros de hacer su voluntad y de compartirle a otras familias, a otras personas, de lo que Jesús hace en nosotros y lo que Jesús es capaz de hacer. Señor, envíanos, Señor, envíanos a ser esa sal que tú anhelas que nosotros seamos. Yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, por tu inmensa misericordia con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que nosotros podamos ver tu palabra con seriedad, Señor. Que nosotros podamos ver tu palabra como es. Gracias te damos, Señor, por tu amor, misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, muchachos, pues estamos despedidos. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo. Bueno, y a los jóvenes adultos el viernes, y al resto pues el domingo, sí. Ok, bueno, para los que se quedaron.